El infierno es probablemente el lugar más temido del mundo. Es el último lugar en el que te gustaría acabar y no es para menos, pues este lugar es sinónimo de sufrimiento. Se suele decir que nadie ha regresado de la muerte para contarlo, pero eso es mentira. De hecho, cada vez hay más interés en la comunidad científica por el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte, en las que la gente ha regresado de la muerte. De hecho, podéis investigar por vuestra cuenta el fenómeno, pues es fascinante. Hay casos sumamente fascinantes, como el de Pam Reynolds, que estuvo clínicamente muerta durante más de 15 minutos y logró presenciar su propia operación. Este caso es tan fascinante que hasta la eminencia médica que la operó sigue sin respuestas lógicas a lo que ocurrió más de 20 años después. Normalmente estas experiencias son positivas, pero hay algunos casos en los que son sumamente negativas. Son estos los casos en los que se considera que la persona ha tenido una experiencia cercana a la muerte infernal. Hay decenas de experiencias infernales perfectamente documentadas, e incluso en algunas se pudo demostrar con resonancias magnéticas que el recuerdo de la experiencia era real, pues se llegó a comparar la encefalografía de recuerdos de sueños y experiencias que realmente vivieron, con los recuerdos de estas experiencias, y se demostró que la activación cerebral que tenían los sujetos al recordar las experiencias tuvieron la misma actividad que cuando recordaron un evento real. Por tanto, la ciencia parece corroborar que esta gente realmente presenció el infierno. Hay cientos de testimonios de estas experiencias perfectamente documentados, pero vamos a intentar tomar cuáles son los aspectos principales que más se repiten para tener una idea general de cómo es el infierno realmente. Según se cuenta, lo más importante con el que te encuentras nada más llegar es que te sientes súper pesado y el tiempo va súper lento. Cuentan que sienten cómo se hunden o incluso como si alguien o algo te arrastrase o tirase de ti hacia abajo. Esta sensación se junta con una sensación de asfixia y desesperación. Se cuenta que es una sensación similar o incluso peor a la que sentirías durante un ataque de ansiedad. Sumado a lo anterior, el tiempo va sumamente lento, tal es así, que aunque muchos experimentadores solo estuvieron muertos 2 minutos, ellos contaron que sintieron como si hubiesen estado años allí. Algunos incluso cuentan que estuvieron tanto tiempo allí, que llegaron a olvidarse de su vida o creer que la verdadera vida era aquello. Pero lo anterior solo es el comienzo. Una vez estés en ese lugar, te encontrarás en un lugar desolado. Es un lugar en el que puede hacer mucho calor o mucho frío, y suele tener olores muy desagradables. El lugar da una sensación de abandono, y suele estar compuesto por lugares abandonados, sucios y destruidos. Tiene una atmósfera muy oscura, niebla y suelen abundar los insectos y ratas. El lugar suele ser sumamente silencioso, lo que contribuye a la sensación de abandono y desolación, y será muy complicado encontrarte con alguien más allá de alguna sombra observando desde la distancia. Muchas de estas sombras no llegarán a interactuar contigo, solo te mirarán, pero algunas incluso pueden llegar a acercarse a ti y transformarse en seres terroríficos imposibles de describir. Aunque quieras huir o esconderte, no servirá de nada, pues tu espíritu en este lugar pesa tanto que te será imposible huir, y en ningún sitio lograrás estar a salvo, por más escondido que estés. Muchas de estas sombras son demonios y seres creados por los miedos más profundos de la humanidad o de tu subconsciente, por lo que muchas de estas figuras van a saber muy bien cuáles son tus miedos y cómo pueden hacerte sufrir. Si tienes miedo a las arañas, estos se volverán arañas que te empezarán a recorrer el cuerpo, incluso introduciéndose por ropa, orificios y órganos. Si temes a los payasos, estos se convertirán en payasos y te observarán y perseguirán. Aún con todo, estas figuras no podrán dañarte, y solo podrán asustarte para alimentarse de tu miedo. Aunque no suele haber muchas almas o entidades que no sean demonios, sí puedes llegar a encontrarte con algunos espíritus. Los espíritus que encontrarás son aquellos que han huido de la luz, y suelen ser espíritus controlados por la adicción a emociones negativas como el odio, el ego, los celos, la avaricia o sensaciones parecidas. Es decir, son almas que no son libres, es como la gente que en este mundo está controlada por las drogas, el juego o el odio, pues aquí igual, estas almas solo viven por y para alimentar su adicción a estas emociones negativas que son las que les anclan a ese lugar. Por tanto, estos seres serán muy nocivos y las comunidades de estos espíritus suelen estar llenas de violencia y gente haciéndose daño unos a otros. Por lo que lo recomendable es alejarse lo máximo posible de esta gente, pues solo lograrán atarte más aún al infierno. Al igual que los demonios, estos seres no pueden dañarse, pero sí pueden llegar a disfrutar mucho de tu sufrimiento o pueden aprovecharse de ti para ganar algo.
Algunos se mostrarán nocivos desde el principio, pero otros pueden tratar de pasar más desapercibidos y hacerse pasar por tus amigos, pero no debes fiarte de ellos. Muchos de estos pueden tratar de engañarte o humillarte. Es muy común perderse por este lugar, pues es sumamente laberíntico, y la mayoría de lugares suelen ser muy parecidos. Muchas veces mientras estás en este laberinto puedes experimentar regresiones de vida en la que podrás sentir y vivir en carne propia todas las emociones que has causado con tus acciones en vida. Por ejemplo, si en vida fuiste alguien egocéntrico que maltrató y fue infiel a su esposa, en estas regresiones podrás ver y sentir todo el sufrimiento que le causaste a ella. Podrás ver cómo ella podría no asistir a tu funeral, o incluso cómo tu maltrato podría haberla llevado a recurrir a conductas autodestructivas. Pero esto no solo se aplica a la persona afectada sino a todo su entorno, es decir, que si por ejemplo los malos tratos causan que ella acabe dañando a sus hijos, padres o amigos, eso también lo verás y sentirás. Podrás sentir también todo el odio que la gente a la que dañaste te tiene, y esa sensación de ser juzgado puede anclarse aún más al infierno. Sin embargo, no siempre estas regresiones tienen por qué anclarte más a este lugar. Y es que la verdadera razón por la que has acabado en este lugar no es porque nadie te haya mandado aquí. Este lugar es al que has sido arrastrado por tus emociones negativas. Por lo que eres tú el que te has encerrado en este lugar y por tanto tú eres el único que tiene la clave para salir, y esa clave es limpiarte de las malas energías. Ese lugar es solo un infierno que tú mismo has creado, y no necesariamente tiene por qué ser un lugar al que has sido arrastrado por ser mala persona, sino porque te sientas culpable o sientas un odio hacia ti mismo. Por ejemplo, podrías haber sido arrastrado porque en vida fuiste solo pensabas en el dinero y cosas materiales, y al ver que todo eso no sirvió para nada porque ahora estás muerto y lo has perdido todo te asustes y ese miedo te empiece a hundir. Por tanto, es en estas experiencias en las que puedes encontrar la salvación, pues no solo verás las consecuencias de las malas acciones que hiciste en vida, sino también de las buenas. Pongamos como ejemplo que fuiste un excelente marido que rescató a su esposa de una vida miserable y siempre la trató bien. En ese caso verás todo lo que has aportado a este mundo y cómo la gente te va a recordar positivamente. Podrás ver y sentir la gratitud y amor que la gente te tiene, y si ves con tus propios ojos que hiciste más acciones buenas que malas, eso puede subirte la autoestima y empezar a hacerte ascender. Aún así, incluso aunque hayas sido muy buena persona, normalmente la gente suele ser sumamente exigente consigo misma y suelen dar más importancia a lo malo que a lo bueno. Algunos incluso pueden llegar a sentir tal culpa, que supliquen a Dios que les castigue por ello. El caso que más me llamó la atención fue uno en el que el experimentador llegó a considerar que merecía ser devorado por gusanos de la forma más dolorosa posible. Por esa razón, estas regresiones suelen estar supervisadas por guías, para evitar que te hundas aún más. Es más, normalmente esperan a mostrarte tu regresión después de un rato, pues si te lo muestran nada más llegar al infierno podrían hundirte, lo que dificultaría que te pudieras sanar. Por tanto, normalmente las regresiones suelen mostrarse en el mejor momento o en el que estés más receptivo. Por ejemplo, un momento en el que ya estés asimilando la situación y empieces a reflexionar de tu vida. Algunos de estos guías incluso podrían llegar a mostrarse directamente y pedirte que les muestres tu vida antes de la regresión. Una vez terminada la regresión, los guías rara vez te juzgarán. De hecho mostrarán bastante frialdad, pues nada de esto les va a sorprender. Al fin y al cabo, ellos llevan observando tu vida desde que naciste, y son perfectamente conscientes de lo que has hecho y por qué. Muchas cosas que hiciste incluso podrían ser responsabilidad suya, pues ellos son los que suelen guionizar gran parte de tu vida. Es decir, antes de nacer todos vivimos en el cielo, un lugar de paz y amor en el que no existe escasez de nada, pero como estar permanentemente en el cielo no te permitiría progresar ni ponerte a prueba, los guías suelen sugerir vidas que te ayuden a progresar. El porqué es sencillo, pues por ejemplo no puedes desarrollar la compasión en el más allá porque no hay sufrimiento, ni tampoco solidaridad porque no hay pobres, por tanto este mundo donde hay escasez de recursos te permite desarrollar solidaridad y compasión. Hay que aclarar que ellos nunca te van a obligar a bajar aquí, y de hecho estos te mostrarán antes de bajar a qué dificultades tendrás que enfrentarte y qué pruebas tendrás. Por ejemplo, si la lección que tienes que aprender es el perdón, podrían mandarte a una familia conflictiva en la que seas maltratado, y la prueba será ver si en tu vida adulta pasas página, o por el contrario te dedicas a vengarte del mundo y ser mala persona.
Por tanto, no te van a juzgar si fracasas, al fin y al cabo el solo hecho de vivir en este mundo ya es un infierno en sí mismo, y si has sacrificado unos años en el cielo para bajar a la tierra a sufrir y aprender y los has desperdiciado, es tu problema no el suyo. Es como quien repite un curso, el profesor no puede hacer más que compadecerse por el alumno, pues ha desperdiciado un año de su vida a lo tonto, y el alumno tampoco puede estar muy orgulloso de sí mismo, pues ha fracasado. Pues esto es lo mismo, el profesor es tu guía y tú el alumno. De hecho, en realidad, el infierno es más bien una pesadilla, y es que desde que falleces hasta que entras a la luz, solo estás inmerso en un lugar abstracto, como una especie de sueño. Por eso el lugar está personalizado para ti, porque lo creas tú, pero eso significa que no puedes quedarte atrapado eternamente allí, porque no perteneces allí, sino al cielo y tarde o temprano regresarás. Pero dependiendo de tu actitud puedes estar más o menos tiempo atrapado. Muchas de estas cosas te las explicarán los propios guías, y dependiendo de lo que esté escrito en tu destino, volverás a la tierra para que te redimas y reconstruyas tu vida con los conocimientos que has adquirido en este viaje, o entrarás al cielo donde tu espíritu se separará eternamente de tu cuerpo, por lo que nunca podrás volver y recuperarás todos los recuerdos de tus vidas pasadas. Por lo que pasarás de ser un espíritu a un alma que deberá descansar y prepararse para repetir la prueba. Con esto dicho, te mando el mensaje de que aproveches esta información. Muchos han tenido que pasar por un calvario para poder rectificar y tener esta información, pero ahora mismo tú tienes esa misma información sin haber tenido que pasar por ese calvario, así que aprovéchalo, sé compasivo contigo mismo y con los demás, aléjate de los vicios y encuentra la paz interior, no hagas daño a la gente y aprende a perdonar. Hazlo y seguramente no tengas que pasar por el infierno. Bad Boy les ha hablado y les desea mucha suerte. Hasta la próxima.